Cos- Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de nuestra materia de Derecho Notarial y Registral. La clase pasada estuvimos hablando del notario y de algunas de sus atribuciones, entre las que veíamos que era asesorar, elaborar documentos, ¿no? Pero hay otras atribuciones, este, mm, de las que no hemos hablado, ya que precisamente el notario es un órgano auxiliar de la función judicial en el término de su función pública, de su fe notarial, que era lo que hablábamos, para la elaboración de actos, contratos, documentos y dar fe de la existencia de hechos sobre los cuales asienta em, su su práctica, ¿de acuerdo? Entonces, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Notarial de la Ciudad de México, determina que las atribuciones de los notarios, además de las otras constantes en leyes, es autorizar los actos y contratos, protocolizar instrumentos, autentificar las firmas, dar fe de la supervivencia de las personas naturales, dar fe de la exactitud, conformidad y corrección de fotocopias y de otras copias producidas por procedimientos o sistema técnico, mecanismo de documentos en que se hubieran exhibido o conservado una de ellas con la nota respectiva en el libro de diligencias que llevará para el caso en cuestión. Pero otras de las atribuciones que tiene el notario son fiscales. ¿Esto por qué, chicos? Con todas las reformas que se han realizado en materia fiscal, em, se le dio precisamente funciones administrativas al notario en términos de impuestos, ¿cómo se llama? De contribuciones, en las que se encuentran calcular, retener y enterar al Estado sobre los impuestos, es decir, cobrarlos y entregarlos a las autoridades. Esto, de ahí que precisamente los costos de los servicios notariales incluyen impuestos y derechos que se deben de pagar de acuerdo con la operación que se realice. ¿No viste mi mensaje? Ah, ah, ahorita lo chicas. Em, sí, entonces les decía, de alguna forma le dieron ciertas facultades de fiscalización. De ahí porque, por ejemplo, las compras, la compraventa de bienes, ya sean vehículos o bienes inmuebles, ya no puedan realizarse ante notario. em, U operaciones financieras no pueden realizarse ante notario en efectivo, tienen que a fuerzas realizarse a través de la banca, ¿de acuerdo? Antes precisamente el notario como que permitía que se realizaran este tipo de operaciones, en efectivo, pero ahora él ya no da fe de eso. O sea, si se quiere realizar una escritura pública en el caso de una compraventa, perdón, de un bien inmueble, tiene que realizarse el pago de manera digital y además él tiene la obligación de cobrar los impuestos correspondientes a la inscripción en el registro público. ¿De acuerdo? Entonces esas son como algunas de las otras atribuciones que el notario se le han dado para el ejercicio de su función. Otro de los temas precisamente son las excusas.
Las excusas del notario, chicos, son los motivos legales y éticos por lo cual un notario puede negarse precisamente a prestar sus servicios. Estas, pues, se van a encontrar reguladas por este. Se encuentran reguladas por la ley del notario de cada una de las localidades y además por el código de ética de los colegios de notario, chicos. Em, por ejemplo, les voy a enseñar el código de ética del notario de la Ciudad de México. Espérenme. No me lo abrí directo. A ver, vamos a ver este. Esta es la transcripción que realizó una notaría del Código de Ética de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Sus principios rectores. Ay, aquí están, ya las había estimado. Aquí está. Es reprobable por ser notario al deber de imparcialidad la conducta por la que con maquinaciones, artificios o sin ellos, simplemente no informando o dejando en el error, el notario favorece o superpone los intereses de una parte a los de otra. Es decir, algunas de las excusas que existen en materia notarial tienen que ver con la intervención del notario. Creo que ya no están viendo mi navegador, ¿verdad? No, no se está proyectando, maestra. Ahí está. Les decía, las excusas del notario dentro de los códigos de ética tienen que ver con el negar sus servicios, su prestación de servicios, por existir un interés personal. ¿De acuerdo? Está estrictamente prohibido precisamente que el notario autorice actos o contratos donde él, su cónyuge o sus parientes cercanos tengan un interés directo. Esto viene en la ley, pero dentro del código del notario, em, del código de ética, amplía esta excusa a, a que no puede realizar ningún acto en el que él esté beneficiando a una de las partes porque tenga algún interés. Este, es que estoy buscando el fundamento, pero no lo encuentro en él.
Ay, es que está en el de la ciudad están. No los encuentro. Uy, 45 y 46 me parece que es de la ley del notario. No, no lo encuentro, chicos. No encuentro el fundamento legal. Pero bueno, vamos a continuar. Les decía, en el caso del interés personal, es decir, que queda estrictamente prohibido que el notario autorice actos de, como les decía, de su cónyuge, sus parientes, sus hijos o cualquier persona en el que tenga un interés directo. También tenemos la falta de provisión de fondos. Esto sí está en el 45. Dice, el notario podrá excusarse de actuar en días festivos o en horario que no sea el de su oficina, salvo que el requerimiento sea para el otorgamiento de testamento siempre y cuando, a juicio del propio notario, las circunstancias del presunto testador hagan que el otorgamiento sea urgente. También podrá excusarse de actuar cuando los solicitantes del servicio no le aporten los elementos necesarios o no le anticipen los gastos y honorarios correspondientes. ¿De acuerdo? Ese es otro de los motivos que tiene que ver con la falta de provisión de fondos. O sea, el notario puede excusarse si los interesados no le anticipan los gastos, impuestos, derechos, avalúos, o sea, tanto gastos como documentación. También podrá excusarse, no está obligado a trabajar en días festivos o fuera de su horario laboral. ¿De acuerdo? A menos que se trate, como lo estamos viendo, de diligencias urgentes. Ay, ¿qué le pasó a esto? Mm, falta de capacidad legal. Si alguno de las partes se encuentran evidentemente incapacitada, es decir, bajo el influjo de drogas, alcohol, psicotrópicos, demencia notoria, en la cual el notario pueda verificar que no se expresa su voluntad de manera libre e inconsciente, también podrá excusarse de prestar sus servicios. Si los comparecientes no presentan su documentación completa, no acreditan su identidad legalmente de manera satisfactoria, este, también pueden hacerlo. El notario también podrá excusarse, dice el 46, al momento si circunstancialmente se encuentra atendiendo otro asunto, más si la persona decide esperarlo, se aplicará el principio de obligatoriedad en términos del artículo 12 con las salvedades del artículo anterior, según el orden de atención que le toque. Vámonos al... Ay, no. Aquí está, el 12. Garantías sociales de la función notarial, prestación y servicio. Toda persona tiene derecho, en términos de la ley, al servicio profesional del notario y el notario está obligado a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fuera requerido por las autoridades competentes, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales. Ahí no se puede negar, siempre y cuando no exista impedimento legal para realizar el documento notarial solicitado, salvo las causas de excusa a que se refieren el 45 y el 46 que acabamos de leer. En los programas especiales previsto por esta ley participarán todos los notarios. Estos programas son como octubre, que es el mes del testamento y este tipo de cosas. Todo eso, a esos programas se refieren. El notario ejerce, no.
Otro. El notario podrá excusarse, este es el 45, el 46, nos falta otro. Aquí está. Actuar queda prohibido para el notario actuar como notario en instrumentos o asuntos en que tenga interés, disposición a favor o intervengan por sí, representados por o en representación de terceros, el propio notario, su cónyuge, sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado y segundo grado respectivamente. O sea, hasta el cuarto grado consanguíneos y afines hasta el segundo grado respectivamente, o sus asociados o suplentes y los cónyuges o parientes de ellos en los mismos grados o en asuntos en los cuales tenga esta prohibición él o los notarios asociados o el notario suplente. ¿De acuerdo? Ese es el fundamento de la otra que les estaba mencionando como este caso de excusa. La ley, como se dieron cuenta y lo vemos en el artículo 12, exige que las excusas sean justificadas. O sea, el notario no puede negarse a realizar, a prestar sus servicios sin una causa legítima, ¿de acuerdo? Si se llegara a dar el caso que un notario no te quisiera prestar sus servicios sin ninguna de las excusas que la ley le permite, em, se puede realizar una queja formal en el colegio de notarios de la ciudad en la que corresponda, específicamente en la Dirección Jurídica y de Estudios Legislativos, de acuerdo del colegio en la ciudad en la que te encuentres. Entonces, miren, unos son los que se contemplan dentro de la ley y otro son los que se contemplan dentro de los códigos de ética de los colegios. Y precisamente em, estamos, que el ejercicio de... mm, aquí está, ¿no? La conducta en la que el notario en el ejercicio de su cargo asignado es, se favorece a sí mismo o a otro en perjuicio de otro u otros, tanto en las atribuciones de encomiendas de trabajo como en la asignación de funciones a desempeñar. Mm, Creo que ese es el que está dentro de este, ese es el que es más afín a las excusas, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las excusas. Les decía, entonces un notario no puede negarte sus servicios, ¿de acuerdo? Tiene que prestárselos y si no, puedes levantar una queja. ¿Qué otro tema es el que continúa, chicos? Excusa. Ah, compatibilidad e incompatibilidad con el cargo. Mm, ya lo vimos. Ay, ¿dónde estás? Acá estás. Ya sé qué es lo que nos falta. Quédate en paz, Amy. Em, los requisitos para ser notario. Eso fue lo que nos faltó. Aquí está.
Este lo teníamos la clase pasada y ya. Em, los requisitos para ser notario, como les decía, y que creo que también en esa parte nos quedamos, era, estuvimos platicando de eso, era ser licenciado en Derecho, específicamente tener la cédula de licenciatura. No era válida ningún otro posgrado. Debe de ser ciudadano por nacimiento, no por naturalización, chicos. Es decir, debe de ser, de haber nacido en territorio mexicano o ser de padre o madre mexicano. Em, Esto porque obviamente el notario debe ser un reflejo de la cultura y la normativa nacional. Que así no puedo, que veo una. Ahí está, ahí está. Ay, no te muevas. ¿Qué hiciste? Ahí quédate, ahí quédate. Por Dios, oh, por Dios. Acá estamos. Mm, obviamente estos requisitos dependen de cada estado, chicos. La ley local los va a establecer. Sin embargo, pues en términos generales, todas contemplan ser licenciado en Derecho, ser de nacionalidad mexicana. En el caso de la Ciudad de México, el aspirante debe tener al menos 25 años. Es decir, esto se solicita porque quien se postula debe tener cierto nivel de madurez y experiencia suficiente para asumir el cargo, porque otro de los requisitos en el caso de la Ciudad de México es que compruebe haber trabajado en una notaría, o sea, que compruebe su experiencia, como notario. Tienen que requerir o se requiere de un mínimo de 2 años de experiencia en el ejercicio del el derecho en específico notarial, em, para que o sea, pueda comprobar que tienen una comprensión práctica y teórica de las leyes. Por eso son 25 años, chicos, porque, o sea, digamos, alguien de manera ordinaria que inicia su carrera a los 18 años, a los 23 en una universidad en donde es de 5 años la carrera, que eso es lo máximo, que son 9 o 10 semestres, como es el caso de la UNAM, que es en donde más dura la carrera de Derecho. Estarías terminando a los 23 años. Lo que significa que bien podrías tener, porque puedes empezar ya a ejercer con tu carta de pasante desde el octavo semestre. Eso significa que por lo menos una persona a los 25 años, digamos que de manera ordinaria ha estudiado, a los 25 años ya podría acreditar 3 años mínimo de experiencia profesional, este, y haber terminado su carrera. ¿No? Que si nos vamos a una universidad en donde terminas en menos tiempo, en 3 años, pues obviamente estamos hablando de que tu práctica profesional sería mucho más amplia. Debe de demostrar tener una conducta intachable. Esto significa que en este caso, para poder concursar, sí es necesario que no tengas antecedentes penales ni sanciones disciplinarias graves. Este, mm, Esto significa tener o mantener una buena reputación, tanto personal como profesional. Y obviamente realizar tu proceso de selección. Esto incluye
un examen de oposición, capacitación específica y designación oficial tras cumplir estos requisitos. Esto asegura que solo los individuos más calificados accedan al notariado, o sea, se realiza por un examen de oposición, por así llamarlo. Dentro de las obligaciones y los derechos del notario, obviamente, ¿alguna duda, chicos, respecto a los requisitos? No, maestra, está bien. Ok, alguno de los de las obligaciones del notario, obviamente, es cumplir y realizar su práctica conforme a la ley, garantizando que cada documento cumpla con los requisitos legales de autentificación y de validez. Otro de sus obligaciones es guardar el secreto profesional. El notario está obligado a mantener la confidencialidad de toda la información que obtenga en el ejercicio de su función. Em, esto ya lo habíamos visto, tiene que tener una redacción precisa, tiene que conservar los protocolos, esto también ya lo habíamos visto, ¿no? Entregar las copias, colaborar con las autoridades en el caso de de las campañas que se realicen. El notario tiene derecho a cobrar los honorarios por sus servicios prestados. Estos honorarios están regulados por la ley. ¿De acuerdo? No puede él cobrar lo que se le dé la gana. Este derecho asegura la compensación adecuada por su labor profesional y garantizar la sostenibilidad de su práctica. Inclusive existe un tabulador de los aranceles que se publica cada año, chicos. Miren, aquí está. Obviamente esto se hace a través también del Colegio de Notarios, aquí está, y se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Arancel de Notarios de la Ciudad de México en el 2026. Este arancel determina la remuneración que los notarios cobrarán por los servicios profesionales que presten en el ejercicio de su función. Esto está de acuerdo al artículo 2 de la Ley Notariado y obviamente se determina entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y te determina cuánto es lo que deberán de cobrar. Y aquí vienen, no podrán cobrar como remuneración cantidad alguna adicional a las determinadas en este arancel. El notario podrá excusarse de actuar cuando los solicitantes no le anticipen la remuneración correspondiente. Lo que les digo, con fundamento en el 15 de la ley, todas las cantidades señaladas en pesos en este arancel deberán ajustarse en el mes de octubre de cada año con el factor que se obtenga de dividir el índice nacional del precio al consumidor, según sea el caso, inmediato anterior entre el índice del mismo mes. Es que el índice nacional de precios al consumidor sube cada mes, chicos. En la remuneración, la determinación de la remuneración, no se toman en cuenta los intereses, otras cantidades o prestaciones accesorias. Y aquí está, miren, cuando se solicita a los notarios el otorgamiento de instrumentos que contengan cancelaciones de hipoteca, formulación de contratos privados, adjudicaciones por remate u otros semejantes, cuyo importe a cancelar, precio o valor haya sido fijado en uno de calendario anterior, los notarios deberán ajustar dicho importe valor con el factor que resulte al dividir el índice del mes anterior al que se está ajustando.
Esto es respecto a los programas. Aquí vienen, miren, algunos. Cuando el notario ponga el instrumento la razón no paso, percibirá hasta 8.966 en términos de los artículos 117 y 118 de la ley del notario, y si no llega a sentar acto u hecho jurídico en el protocolo, hasta 4.000, pero en ambos casos no podrá exceder el 50% de la remuneración relativa al acto que iba a otorgarse. Acá están. Valor de la operación, factor adicional al límite. En operaciones de esta cantidad, una cuota fija de 6.800. En los instrumentos en que se hagan constar operaciones relativas de bienes o derechos o actos jurídicos definitivos y estimables en dinero que no tengan regulación especial en el arancel, los notarios recibirán remuneración calculada sobre el monto de la operación conforme a los siguientes. Una cuota fija en operaciones mayores a 235,000. Y aquí está el valor de la operación y el factor de lo que hasta dónde puede cobrar el notario. Aquí están sus cuotas fijas. Aquí están otras cuotas fijas. En adición a la cantidad resultante, conforme a la fracción, se cobrará por cada unidad privativa la cantidad de las modificaciones al régimen de la propiedad en condominio. Esto es lo que se cobra. Por la protocolización de documentos relativos a personas morales extranjeras que pretendan realizar actos de comercio en la República, se cobrará un monto de 15,000 pesos, al que se sumará la cuota adicional de 149 por cada página de los documentos que se protocolicen. Por la protocolización de actas o asambleas, los notarios recibirán por remuneración 4,000 y tantos pesos, casi 5,000, si el instrumento es de hasta 8 páginas. Por cada página adicional se cobrarán 500 pesos. Esto es el costo de las asambleas. Hasta 8 páginas. Cuando la protocolización además contenga un aumento o disminución del capital, el notario cobrará la cantidad que resulte mayor entre la resultante de aplicar el párrafo anterior a la que se determine, de conformidad con la fracción 3 a 1 del numeral del arancel. En los instrumentos que se hagan constar poderes, mandatos, sustitución, revocación, protocolización, los notarios recibirán la siguiente remuneración: 13,000, 17,000. Por el otorgamiento de testamento, por el otorgamiento de testamento fuera de la notaría, por el otorgamiento de documentos de voluntad anticipada, por el otorgamiento de designaciones anticipadas, por la escritura en que haga constar la iniciación del trámite sucesorio, 12,000 pesos. Si se trata de una intestamentaria. ¿Ven? Y aquí tenemos todo. Esta obviamente se publica cada año y aquí están otras tablas. Al dominio de hipoteca, por ejemplo, cancelaciones, condominios, sociedades. Estas se actualizan y se publican, chicos, cada año. Independencia funcional. Esto ya lo hemos visto. El notario es autónomo.
Él lo realiza, que fue cuando vimos el tema de la fe pública, que él lo realiza por sí mismo, no está sujeto a subordinación de nadie. Tiene también derecho a una protección legal en caso, o sea, utilizar o cuenta con los mecanismos necesarios para defenderse en caso de ser acusado injustamente. El notario tiene derecho a obtener toda la información necesaria para realizar su trabajo de manera adecuada. Este derecho es crucial para incumplimiento de sus obligaciones legales. Aquí están prohibiciones e incompatibilidad. Aquí está, no puede actuar en beneficio propio, no puede, el notario no puede introducir a las partes a celebrar actos en contra de su voluntad ni ejerciendo presión. Tiene que obtener la voluntad de manera libre. No modificar documentos. Está prohibido para el notario alterar, falsificar o destruir documentos que tenga bajo su custodia. No revelar información, salvo excepciones específicas. El notario no puede divulgar información confidencial de los actos que presencie. Un notario no puede ejercer simultáneamente, que esto es la compatibilidad, no puede ejercer simultáneamente un cargo público o de elección popular, como ser diputado o senador. ¿De acuerdo? No puede, no es compatible su cargo de notario con cualquier otra actividad. Hay varias actividades que no puede realizar. No es permitido dedicarse a actividades comerciales, industriales. em, no puede desempeñar funciones como juez, magistrado, fiscal. En realidad no puede realizar prácticamente, no puede, ¿cómo se llama? No puede litigar asuntos. Él no puede realizar litigio. Prácticamente lo que puede realizar es academia, sí puede dedicarse a la academia. Mm, no puede tampoco, o sea, no puede realizar litigios en materia civil, mercantil, familiar, ni tampoco en asuntos contenciosos administrativos. No puede realizar, no puede ser ministro de cultos religiosos. ¿Qué más, qué más, qué más? Nos falta otro. Mm, Empleos públicos, cargos de elección popular, actividad comercial, ni corredor público, ni como abogado litigante, no puede ser ministro. Mm, ¿Qué más, qué más, qué más? Mm, Creo que ya son los más, sí, obviamente no puede tener ningún cargo militar, este, eso también es incompatible. No puede tener ningún sueldo o comisión que venga o que se devengue por parte del Estado, excepto cargos académicos o docentes. Eso sí puede hacerlo. Y creo que ya, realmente si se dan cuenta, prácticamente lo que puede hacer es dedicarse a la investigación y a la academia. Es prácticamente lo que sí puede hacer. Falta suplencia.
Déjenme buscar la de suplencia. Ok, hay tres conceptos que debemos de entender del notario. El notario puede realizar suplencia, asociación o ausencia. La suplencia está incluida dentro de la ley y esto se da precisamente porque las notarías no pueden dejar de operar dentro de su horario. No pueden jamás dejar de operar, o sea, tienen que estar dentro de su calendario, operar siempre. No puede un día el notario decir, ah, yo no tengo ganas de abrir la notaria y no ir. No, no funciona así. Em, o sea, el notario debe de cumplir con el calendario y el horario del que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí precisamente que se autorice a que el notario sea suplido en su ausencia, en caso de ausencia del titular, sea suplido en sus funciones. Eh, la verdad es que las suplencias es muy común, chicos, que se realice. Ahora, la asociación. En esta figura se reúnen dos o más personas para realizar un fin común y que no tienen un carácter preponderantemente económico. Esa es la asociación. Ahorita vamos a ver cómo se aplica al notario. La ausencia viene de la palabra abstinencia, que es la separación del cargo. Entonces, se puede decir que es la acción de estar alejado o separado del cargo, de la función notarial. Vamos con la ley. Ay, no puede ser, porque la cerré. Aquí está. Empiezan a partir del artículo 191, que es de la suplencia, asociación, separación, suspensión y terminación de sus funciones. Em, Dice, con la autorización de la notaría, sí, cada vez que un notario se vuelve notario, o sea, cada vez que ya gana el concurso y le dan una notaría, se le asigna una notaría, esta notaría debe de tener un notario suplente. Todo notario tiene que tener registrado un notario suplente. Entonces, con la autorización de la autoridad competente, lo que recabará opinión del colegio, si le considera conveniente, dos notarios en ejercicio permutarán su respectivo número de notaría y protocolo en el que cada uno actúa, de modo que a partir de la fecha en que se autorice, uno, además de ostentar el número del otro, actuará en el protocolo en el que se actuaba este y viceversa. Estas son las asociaciones de notario, o sea, dos notarios pueden actuar en un mismo protocolo. Son diferentes notarios, pero están asociados en una misma notaría.
Entonces, son agrupaciones, o sea, terminan creando agrupaciones de carácter civil para compartir protocolos y responsabilidades. No lo pueden hacer porque quieran. Tienen obviamente que solicitar la inscripción al registro, perdón, al colegio de notarios. Ahora, la autoridad también, con la opinión del colegio, si lo considera conveniente, podrá autorizar a un notario en ejercicio el cambio de número de notaría y el protocolo en que actúa por otra notaría que esté vacante cuando la necesidad del servicio lo permita. O sea, notarios que están asociados podrán en algún momento alguno de ellos tomar una notaría para sí solo si esta quedó vacante. Ahora, viene ahora la suplencia. Esto es la asociación que se formaliza a través del convenio de asociación notarial, chicos, que es un acuerdo legal registrado ante el Colegio de Notarios, donde dos o más notarios se asocian para actuar bajo un mismo protocolo. Tiene los límites que establece obviamente la ley. Y además, cada disposición normativa determina cuántos notarios pueden asociarse. O sea, pueden ser dos o tres máximo. Ahora vamos con la suplencia notarial. Dice, para suplirse recíprocamente en sus ausencias temporales, en todo tiempo los notarios celebrarán convenios de suplencia. Estos convenios podrán celebrarse hasta por tres de ellos. Mientras subsista un convenio de suplencia, los notarios que lo celebraron podrán suplirse entre sí y no podrán suplir a ningún otro notario, solamente con los que celebraron el convenio, salvo la autorización de las autoridades competentes cuando, en los términos del segundo párrafo de este artículo, se trate de suplir a un notario que haya recién obtenido su patente o esté en el supuesto del artículo 209. Los notarios que inicien el ejercicio de sus funciones gozarán de un plazo de 90 días naturales para celebrar tales convenios si un notario no encontrare suplente o no lo presentare a la autoridad en el plazo señalado, la autoridad le nombrará uno. Por eso les digo, un notario siempre tiene que tener suplentes, por lo menos uno, pero un notario puede tener más de un suplente. Si tiene más de uno, deberá de determinar en los convenios que firmaron cuál es el orden para el ejercicio de la suplencia. O sea, primero me supleo este, a falta de este me suple este y a falta de este me podrá suplir este. Y ahora, el notario suplente realizará todas las actividades que correspondan, este, en su nombre y representación, inclusive normalmente le ponen de la notaría tal, de la que es titular, Patrick, no sé qué, y que actúa en suplencia el notario 53, Juanito Pérez, así es como se redactan esos instrumentos. Déjenme enseñarles uno. Aquí dejé uno a la mano cuando actúan en suplencia.
Aquí está. Ay, no, que ustedes la pueden ver ahí. Miren, esta es una constitutiva, no es un primer testimonio, es una copia certificada. Y miren, aquí en esta precisamente existe una suplencia. Aquí miren. Yo, Felipe Carrasco Zanini Ávila Camacho, notario 185 de la Ciudad de México, en ejercicio, actuando como suplente en el protocolo de la notaría 59 de la Ciudad de México, de la que es titular Patrick, este tipo Heidman, habiéndome identificado plenamente como notario, hago constar el contrato social por el que se constituye la sociedad denominada Calify, bla, bla, bla. Y fíjense que eso hace súper complicado los contratos, porque cuando tú haces un contrato de esta empresa, tienes que poner todo eso. Miren, este sí, deja de compartir aquí. Cuando tú vas a elaborar un contrato, ay no, que así no se puede. Les voy a compartir toda mi pantalla. Miren, este es un convenio de colaboración, así que no es correcto el término convenio, pero la UNAM lo maneja así. Es un contrato de colaboración que celebran la UNAM con esta empresa, Calify. Obviamente aquí vienen las declaraciones de la UNAM. Y aquí están las declaraciones de Calify. ¿Cómo acredito su existencia? Pues como está en la constitutiva, que es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual es a constar mediante escritura pública número 108.452, otorgada ante quién? Pues ante el suplente. Notario público 185 de la Ciudad de México, actuando como suplente en el protocolo de la Notaría 59 de la Ciudad de México, de la que es titular, Patrick. ¿Ya vieron? Es este tipo de constitutivas en donde tienen un suplente, sí te hacen un poco engorroso al momento de citarlas, porque tienes que poner todo eso, tienes que poner que el que dio fe fue Fernando, pero que la notaría en realidad es la notaría 59 de donde se emitió este documento, porque este documento está en el protocolo de la notaría 59. ¿Habían visto ustedes así un documento con suplencia? ¿Qué pasó, chicos? ¿Siguen ahí? ¿O ya se durmieron? Sí, maestra, yo sí lo había visto. Aquí me ha tocado la oportunidad de ver escrituras que trajeran suplencias o asociaciones. Ay, sí, yo de asociaciones, fíjate que no he visto. Si tienes por ahí alguna de asociación, compártenosla para verla. De asociaciones de notarios, nunca he visto. Nunca he trabajado con notarios que estén asociados. De suplencias sí he visto varias, pero de asociaciones, fíjate que ahí sí no, ¿eh? Les quedo mal. Entonces, esto es Va, sí, con gusto, a ver precisamente. si en la semana. Ay, sí, la próxima semana, por favor, nos la compartes por el chat y ya la comparto yo con todos, ¿va? Porque nunca he visto una, Va, una buenísimo. constitutiva. Por favor, te lo encargo mucho. Este, mm, entonces, como se dan cuenta, el notario suplente asume las mismas atribuciones para firmar escrituras, emitir copias certificadas y atender todos los expedientes en trámite. Obviamente, esta suplencia, como les digo, tiene que estar registrada. No es algo que se haga de manera, de como tú quieras, ¿no? No, sí tiene que estar registrada dicha suplencia y asociación con los convenios. Ahora, existe otro caso que es la ausencia del notario.
La ausencia del notario se puede dar por casos específicos, chicos. Si un notario titular está ausente de sus funciones, las funciones de la notaría no se detienen, deben de continuar con el notario suplente o con el notario adscrito, dependiendo de cómo, o sea, dependiendo si tiene un convenio de asociación o un convenio de suplencia. Y este es el que asume íntegramente las facultades y responsabilidades, como lo acabamos de ver. Em, los casos, el notario se puede separar temporal o definitivamente del ejercicio de sus funciones. Pero obviamente alguien tiene que terminar, si es definitiva, alguien tiene que terminar los asuntos que quedaron pendientes. Las ausencias temporales, chicos, pueden ser por vacaciones o licencias. Los notarios pueden separarse de su cargo por periodos cortos, generalmente que van de 8 a 30 días, dependiendo este, de la ley, ¿ok? Mm, las ausencias temporales en todo tiempo los notarios se celebrarán. No, ¿cuánto tiempo tiene de ausencia? Sí, ahorita les busco cuánto tiempo será. También puede darse el caso por enfermedad o un caso de fuerza mayor. Si es el caso de enfermedad o un impedimento temporal, la ley permite ausencias justificadas de 1 hasta 4 meses a través de una licencia. Y ya el notario suplente o adscrito es quien entra en funciones para atender, pues obviamente la notaría. Pueden ocurrir ausencias definitivas cuando el titular deja el cargo de forma permanente, ya sea por renuncia, jubilación, separación del cargo y obviamente fallecimiento. En este caso de que la ausencia sea definitiva, el protocolo y los sellos deben de entregarse a la dirección y el Archivo General de Notarías para su resguardo y se tiene que realizar los trámites conclusivos en los cuales se da en el Archivo General de Notarías la revisión de todos los documentos de la notaría y el cierre o la suspensión de actividades de la notaría. Pudiera existir, ahí es donde nos vamos a quedar, chicos, los casos, que es lo último que vamos a ver, de suspensión e inhabilitación de la función notarial, ¿ok? Este, aquí está. Lo que le estaba diciendo. Los notarios podrán separarse del ejercicio de sus funciones hasta por 30 días hábiles renunciables consecutivos o alternados cada 6 meses, previo aviso por escrito al Archivo General de Notarías y al Colegio de Notarios. No será necesario el aviso en los días en que cierren las oficinas públicas y no den servicio al público, por lo que no serán computables en los 30 días hábiles mencionados en el párrafo anterior. En el caso de la mujer notaria y en el supuesto de que ésta se encuentre en estado de gravidez, o sea, embarazada, no se computarán dentro de dicho término de 30 días hábiles la cuarentena, o sea, los 45 días naturales que se tienen que dar antes del parto y posterior al parto, que son los 90 días que por ley una mujer en embarazo debe de tener. Lo mismo se observará en cualquier periodo de gravidez en que por las condiciones de salud propias
o del producto deba guardar reposo, estando únicamente obligada a dar aviso a las autoridades, exigiendo para dichos efectos constancias médicas. En caso del varón, tampoco se computarán dentro de los mencionados 30 días los 45 días naturales posteriores al nacimiento de su hijo o hija. O sea, en el caso de los notarios, ellos sí pueden tomar 45 días posteriores y claro, pues porque ellos, si no, o sea, su trabajo, de su trabajo depende su ingreso. Los notarios podrán solicitar la licencia para separarse del ejercicio de sus funciones hasta por el término de un año. Para el otorgamiento de licencia de dicha autoridad se deberá de consultar al colegio. Sin perjuicio de lo anterior, salvo causa justificable, no se considerará nueva licencia al notario que no hubiere actuado ininterrumpidamente por 6 meses a partir del vencimiento de la licencia anterior. Transcurridos los términos de la licencia o aviso a que se refieren, el notario deberá reiniciar sus funciones de inmediato. Esta licencia por un año también podrá otorgarse por el tiempo que dure el ejercicio de su cargo. O sea, si el notario quiere separarse de la función notarial por algún cargo de elección popular, ¿de acuerdo? O, o por un cargo jurisdiccional, o sea, juez, de comisión pública, ¿de acuerdo? El notario formulará la solicitud correspondiente exhibiendo constancia certificada junto con el convenio de suplencia correspondiente, si no presentar este último a la autoridad en un lapso no mayor de 7 días hábiles y previa consulta, se procederá a designar al suplente, a quien lo va a suplir durante el tiempo en el que dure el cargo. ¿De acuerdo? Hasta ahí nos quedamos, hasta ahí terminaríamos de ver. Suplencia, asociación y ausencia. Y nos adentraríamos a la suspensión y cesación de funciones. ¿Qué pasó, Hugo? Dime, te escucho, corazón. Lick, disculpe, yo tengo una duda en relación al trabajo, al entregable individual. Ah, ¿qué pasó? Dime. Me queda claro las diapositivas dinámicas y lo del Canvas y todo eso. Solo que dice que tiene que ser sobre los términos que emplea el notario, pero se refiere a términos, se refiere a términos de tiempo o términos de terminología. Perdón, disculpe, ¿Para la pregunta absurda, inscripción en pero el registro público? ok. No, es que solo dice que el trabajo va a ser sobre los tiempos del notario, pero pues, es que justo son como muchos tiempos de muchas cosas o muchos términos. De hecho, a ver, yo le platico rápido. Mi trabajo lo estoy haciendo en relación a los términos, es decir, los plazos que tiene el notario para presentar todos los avisos y todas las cosas que tiene que presentar, solo para operaciones traslativas de dominio, ¿no? Porque pues ya que también puede presentar para temas de constituciones o de sociedades o temas, de cuestiones corporativas. Pero a Entonces yo ver, lo estoy haciendo así, pero no sé sí, así está si bien, estoy bien. pero que yo sepa, los términos son para la inscripción en el registro público, ¿no? Ok, A sí, sí, ver, sí. déjame ver sobre dónde están, aquí están Sí, pero, tareas, ¿no? Sí, porque él obviamente tiene que dar muchos avisos, por ejemplo, para el colegio de notarios, para solicitar licencias, pero según yo, el departamental 3 es el primer entregable individual, ¿verdad? ¿O el es segundo? correcto, Lick. No Mapa es el primero. mental, plazos y términos contemplados en la inscripción de derechos registrales que realiza el notario en el registro público de la propiedad y del comercio. Sí, obviamente es son exclusivamente de traslación de dominio y de constitutivas. O sea, todos los plazos que tiene el Ok. notario para realizar la inscripción de sus actos en el registro público.
Por eso te decía que sí tenía que Perfecto, ver con el licenciada, me quedó muy registro claro. público. No sé si con eso ya te respondí tu pregunta. Sí, súper claro. Muchísimas gracias. Sí, sí, son muchísimos. Y no, porque no todos los actos que realiza el notario son inscribibles. Solamente algunos. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. Bueno, eso sería todo por hoy. Cuídense mucho, pórtense muy mal, disfruten su fin de semana y nos vemos la próxima semana. Buenas Gracias, noches, maestra. igualmente. Gracias a todos. Buenas noches.